Eso pasó en 2015, pero hasta el día de hoy no puedo caminar solo por la noche sin sentir ese escalofrío recorrer mi espalda. En ese entonces vivía con mi madre en la colonia Artesanos, un barrio antiguo en León, con esas calles estrechas, un poco mal iluminadas y demasiado tranquilas después de las 10 de la noche. Trabajaba como repartidor en bicicleta, principalmente de noche, porque era cuando más llegaban los pedidos. Me sentía seguro en las calles, aunque fuera tarde. Conocía todo el barrio, cada callejón, cada atajo. Pero un jueves cualquiera, alrededor de las 10:30 de la noche, fui a dejar un paquete cerca de la vieja fábrica textil y vi a una mujer parada al otro lado de la calle. No se movió, simplemente se quedó allí mirándome. Pero no era una mirada normal, era fija, pesada, como si me estuviera esperando. Intenté no darme cuenta, fingí no verla y seguí pedaleando. Pero al pasar sentí un escalofrío fuerte, de esos que te hielan el cuello. No puedo explicarlo, pero era como si su cuerpo estuviera allí y su alma no. Estaba muy pálida, con el pelo revuelto y un corte reciente en la mejilla izquierda, como si la hubieran apuñalado. Su mirada era diferente a todo lo que había visto antes. No era rabia ni miedo, era como si me conociera. Terminé la entrega un poco temblando y cuando volví al mismo sitio, había desaparecido. Así de rápido. Pensé que quizá era una persona sin hogar o alguien con una crisis nerviosa. Pero en los días siguientes lo que parecía un simple susto se convirtió en algo más. Empezaron a circular rumores en el barrio sobre ataques extraños. Personas que caminaban solas de noche aparecían con cortes profundos en la cara, el cuello y la espalda. Siempre lo hacían con algo afilado, como una navaja. Pero lo más extraño era que no robaban nada, ni siquiera un celular ni una billetera. Simplemente la cortaban y la dejaban allí, sangrando. Uno de los repartidores que conocía recibió 2 puntos de sutura en el brazo tras ser atacado en una esquina cerca de donde había visto a la mujer. Cuando dijeron que la atacante era una mujer delgada, de cabello largo y con la cara magullada, lo entendí de inmediato. Era ella. Era la misma mujer de la otra noche, la misma que me miraba fijamente como si me estuviera marcando. Después de eso empecé a evitar salir tarde, pero no siempre era posible. Una de esas veces tuve que salir después de las 11 de la noche para llevar un refrigerio a una calle más apartada, casi cerca del Inoto Centris, campo abandonado. Mientras iba en bicicleta, vi una figura en medio de la calle a lo lejos, inmóvil, como la otra vez. Se me heló la sangre. Era ella, y no solo estaba en el mismo lugar que yo, sino que parecía estar esperando. Cuando intenté cambiar de ruta, empezó a caminar hacia mí. No corría, solo caminaba, pero me miraba fijamente, sin pestañear. Giré por un callejón lateral, dejé la bicicleta y corrí tan rápido como pude. Ni siquiera miré atrás. Solo al llegar a una avenida más transitada, respiré. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía hablar. Sabía que había escapado de algo muy malo. Al día siguiente no pude dormir bien. No dejaba de repasar esa mirada. Era como si me estuviera siguiendo, como si supiera exactamente dónde iba a estar. Se lo conté a mi madre y ella pensó que exageraba. Me dijo que evitara salir de noche y que intentara olvidarlo. Pero entonces empezaron a salir noticias en los periódicos locales. Apodaron a la mujer la degolladora. Nadie sabía quién era, pero todos los informes coincidían. Una mujer delgada, de piel muy blanca, con la cara llena de cicatrices y ataques con arma blanca, siempre a personas solas. Todo el pueblo empezó a estar en alerta. Algunos decían que era un alma en pena, otros que era una delincuente fugitiva, pero nadie lo sabía con certeza. Y lo más extraño, los ataques parecían ocurrir solo en un radio muy específico, justo en la zona donde yo hacía las entregas. Fue entonces cuando un policía que conocía a mi madre me llamó, de forma un tanto informal. Dijo que habían identificado a una mujer que se parecía a ella, que se había escapado de un hospital psiquiátrico cercano. Se llamaba Itzel Nayeli Montaño. Y lo más aterrador vino después. Cuando encontraron la habitación donde llevaba un tiempo escondida, encontraron notas, recortes de periódico y una lista de nombres. En medio de la hoja arrugada y mal escrita, con varias palabras repetidas, estaba mi nombre completo: Emanuel de Jesús M. Me quedé paralizado. No tenía ni idea de quién era. Nunca la había visto antes de esa noche. ¿Por qué estaría mi nombre allí? El policía no me explicó mucho. Dijo que estaban investigando y que debería cambiar un poco mi rutina. Eso fue lo que hice. Después de esa conversación dejé de trabajar en el reparto nocturno. Cambié mi horario. Pasé semanas encerrada en casa por las noches y cualquier ruido de la calle me hacía levantarme de la cama y mirar por la ventana. Mi madre también empezó a ponerse nerviosa por todo,
aunque fingía no hacerlo. Poco a poco, los reportes sobre la degolladora empezaron a desaparecer de los grupos de WhatsApp y las radios. Decían que la habían atrapado, o que la habían matado, o que se había tirado a un río y que nunca encontraron su cuerpo. Pero no salió ninguna noticia oficial. Nunca mostraron su rostro. No hubo arresto ni confirmación. El barrio empezó a volver a la normalidad, pero yo, no. Cada vez que tengo que caminar por esa calle con las fábricas siento una opresión en el pecho. No exagero. Es como si algo siguiera ahí, esperando el momento oportuno para volver a aparecer. Hasta el día de hoy no sé qué pasó realmente. No sé por qué me eligió, cómo supo mi nombre ni qué quería hacer conmigo exactamente. Lo único que sé es que nunca he vuelto a caminar de noche. Es como si mi cuerpo recordara, incluso cuando mi mente intenta olvidar. He intentado pensar en explicaciones, he hablado con un psicólogo, he rezado, pero nada puede borrar la sensación de que fue real. Y peor aún, de que no ha terminado. A veces todavía sueño con esa noche, con ella allí de pie, mirándome como si me llamara. Y cuando despierto miro por la ventana, solo para asegurarme, porque en el fondo una parte de mí cree que si alguna vez regresa, no será para mirar, será para terminar lo que empezó. Nunca he sido de los que se asustan. Llevo años instalando cámaras de seguridad y he entrado en casas que se caían a pedazos, edificios abandonados y fábricas infestadas de ratas. Pero lo que viví ese día en Villasantín, en Toluca, fue algo distinto. Era un silencio denso, de esos que te mantienen alerta todo el tiempo, como si algo anduviera mal y tu cuerpo lo supiera antes que tú. Recibí la orden por mensaje de texto. Instala el sistema, date prisa, no interactúes con nadie y vete cuanto antes. Me pareció extraño, pero quién sabe. Los clientes son muy peculiares. Llegué sobre las 11 de la mañana. La casa era baja, vieja, el portón estaba oxidado, pero estaba bien cerrado. El hombre que me abrió la puerta era un hombre callado. No dijo su nombre, solo señaló la sala y dijo que las cámaras estaban en las 4 habitaciones y el patio trasero. El tipo entró y desapareció. Ahí fue cuando todo empezó a ponerse raro. El olor era insoportable. Un olor fuerte, apodrido y agrio que parecía provenir de las paredes. La casa estaba completamente a oscuras, las cortinas cerradas, como si nadie quisiera que entrara la luz. Mientras preparaba el equipo, comencé a sentir una extraña presión en el aire, como cuando se avecina una tormenta. Solo que afuera el cielo estaba despejado. Cuando entré a la trastienda, vi una cómoda llena de papeles y marcos rotos. Accidentalmente toqué un cajón y se abrió. Dentro había un montón de fotos impresas, del tipo que se consigue en las cámaras. Antiguas. Solo que todas eran de mujeres. Algunas sonreían, otras tenían la cara magullada, y muchas tenían fechas recientes escritas en el reverso. Lo más extraño fue que algunas estaban claramente en lugares de esa misma casa. No debería haberlas tocado, pero algo me decía que necesitaba mirarlas. Regresé al pasillo con la cabeza dando vueltas. Tomé mi teléfono para comprobar la señal de la cámara y ver si todo funcionaba. Cuando abrí la vista en vivo, me sobresalté tanto que casi se me cae el dispositivo. En la cámara de la habitación que acababa de dejar, había un hombre de pie en la esquina. Me miraba fijamente a través del visor, con la expresión vacía, los ojos abiertos de par en par, inmóvil como una estatua. Me giré enseguida pensando que estaba allí, pero la habitación estaba completamente vacía. Lo repetí unas 3 veces. Miré mi teléfono. Él estaba allí. Miré en vivo. Nada. No se oían pasos, ni puerta, nada. Era como si solo existiera dentro de la cámara. Y lo peor, parecía saber que lo estaba mirando. Entré en pánico. Fui a la puerta principal e intenté salir, pero estaba cerrada por fuera. No con una llave normal. Era como una cerradura pesada, como las de un viejo hotel. Intenté forzarla, incluso la pateé, pero no se movió. Llamé al encargado del servicio, pero la llamada no se conectó. Corrí adentro buscando otra salida y me encontré con un armario empotrado que parecía entreabierto. Me escondí allí, temblando, con el móvil vibrando en la mano. La señal de las cámaras seguía transmitiendo. Y de nuevo, el hombre apareció, solo que esta vez más cerca. Cambió de habitación como si me buscara. No tenía ni idea de si era real, un delirio o qué. Solo sé que en ese momento tuve la absoluta certeza de que no estaba solo. Al fondo del armario encontré una caja de madera bastante vieja, escondida tras una manta. La abrí impulsivamente, y eso me dio aún más escalofríos. Dentro había varias prendas de ropa interior femenina, todas dobladas, algunas con manchas, y un celular roto con la pantalla rota. Junto a él, un cuaderno con la tapa roja.
Lo abrí y vi descripciones manuscritas de mujeres, con detalles absurdos: altura, peso, color de la ropa que llevaban ese día e incluso las horas en que caminaron por la calle. En algunas páginas había dibujos toscos de cuerpos. En otras, palabras repetidas como obedecer, vigilar y guardar silencio. Todo eso junto, la casa oscura, el hombre con las cámaras, el candado en la puerta, las fotos, el cuaderno, no dejaba lugar a dudas. Había tropezado con algo muy malo. Y lo peor, no tenía ni idea de dónde estaba realmente ese hombre. Me armé de valor, salí del armario y me encerré en el baño. Volví a llamar a la policía. Esta vez, la llamada se cortó 2 veces, pero la tercera intentaron tranquilizarme mientras les daba la dirección. En menos de 15 minutos empezaron a tocar la reja, pero seguía sin saber si tendría tiempo de salir. Cuando la policía derribó la puerta sentí tanto alivio que lloré delante de ellos sin darme cuenta. Registraron toda la casa y en una habitación que ni siquiera sabía que existía, al final del pasillo lo encontraron. Óscar García Guzmán, encerrado, sentado en silencio como si nada hubiera pasado. Su rostro era el mismo que el de la cámara. No reaccionó, no gritó, no corrió. Simplemente me miró fijamente mientras pasaban a mi lado esposado. Nunca olvidaré esa mirada. Después de que todo salió a la luz, me citaron a declarar en la comisaría. La prensa empezó a reportar quién era. Óscar García Guzmán, el llamado monstruo de Toluca. Un asesino en serie prófugo que mantenía a sus víctimas ocultas durante días antes de matarlas. Tenía antecedentes por haber estado en un hospital psiquiátrico, antecedentes penales y una orden de arresto pendiente. Y sin embargo allí estaba, viviendo en medio de un barrio común y corriente, encerrado en una casa a la que entré pensando que instalaría una cámara y me iría media hora después. El sistema que instalé terminó sirviendo como prueba. Las cámaras lo captaron caminando antes de que llegara la policía. Eso fue lo que me convenció de una vez por todas. Salí con vida, pero con una parte de mí atrapada en esa casa hasta el día de hoy, porque todo parecía tan normal al principio y de repente me convertí en parte de una historia que hasta el día de hoy parece mentira. Volví al trabajo, pero nunca más sola, y nunca más acepté trabajar en casa con una ventana tapada, la puerta cerrada y un cliente que no dice su nombre. Puede parecer paranoico, pero después de lo que viví, todo cambió. A veces cuando reviso las grabaciones en vivo, todavía tengo ese reflejo de buscar una cara fija en una esquina, solo para asegurarme de que no haya nadie mirándome, porque ahora sé que a veces sí la hay, y la cámara no siempre miente. Lo peor de todo es pensar que si no hubiera abierto ese cajón o mirado mi celular en el momento justo, tal vez ni siquiera estaría aquí para contar esta historia. Y eso es lo que más me asusta, el silencio, porque ese día casi me traga por completo. Nunca me he impresionado fácilmente. He trabajado como trabajadora social en Ecatepec durante años y lo he visto todo: abandono, violencia doméstica, niños abandonados, mujeres desesperadas por protección. Pero lo que me pasó esa semana me destrozó por dentro de una forma que nunca he podido explicar. Fue solo otra investigación informal, de esas de las que nadie quiere hablar, pero en las que insistimos porque sentimos que algo anda mal. Una joven había desaparecido cerca del mercado de San Cristóbal y los registros eran vagos e incoherentes. El caso no atrajo la atención de la policía, como siempre. Fue su abuela quien vino a mí, desesperada, con una hoja de cuaderno en la mano. Había escrito una dirección y susurró. El olor era como caldo, pero no era comida. Fui sola al lugar. No debería haberlo hecho, pero me venció el impulso. Era una casa sencilla, con paredes descascarilladas y una puerta torcida. Toqué el timbre y una mujer apareció en la puerta. Tenía el rostro seco e inexpresivo. Ni siquiera sé cómo describirlo. Parecía que no sentía nada. Me recibió con una sonrisita que más bien parecía un tic nervioso. Dijo que no sabía nada, pero me dejó entrar de todos modos, como si quisiera demostrarme algo. Dentro, el olor era fuerte. No estaba podrido, pero estaba caliente y espeso como grasa hervida. Sentí frío por dentro. La mirada de la mujer me siguió mientras fingía mirar las habitaciones. Fue entonces cuando vi una caja en la esquina de la habitación, medio escondida, con etiquetas pegadas, nombres. Uno de ellos era el de la chica desaparecida. Intenté actuar con normalidad, pero me temblaban las rodillas. Pregunté por la caja y me dijo que eran cosas viejas de gente que había estado allí. Su forma de decirlo me puso la piel de gallina. ¿Gente que había estado allí? Salí con un nudo en el estómago y la sensación de haber entrado en un lugar donde no debía. De regreso llamé a la comisaría y presenté una denuncia anónima. No tenía pruebas, solo mi instinto, pero algo en esa casa no cuadraba. Aún así,
No pasó nada en los días siguientes, ni investigación ni noticias. Empecé a pensar que quizá había exagerado, que era solo otra casa extraña en Ecatepec como tantas otras, hasta que unos días después vi a esa misma mujer en la calle, justo frente al mercado de San Cristóbal. Vendía tamales. Estaba increíblemente tranquila, como si fuera la vendedora más común del mundo. Llevaba un delantal estampado, una olla grande, y nos atendió con la misma sonrisa fría. En ese momento me sentí tan incómoda que tuve que apoyarme en un puesto y respirar hondo. Todo mi cuerpo rechazaba esa escena, como si me advirtiera que estaba frente a algo monstruoso. Pero nadie a mi alrededor parecía darse cuenta. Estaban comprando, comiendo, hablando con ella como si fuera una vecina común y corriente. Solo podía pensar en el olor de esa casa, el nombre de la chica en la caja, en cuántas otras etiquetas habría dentro. Y sí, en ese momento no solo estaba viendo a una asesina, sino comiendo lo que ella preparaba. La imagen de esa mujer me persiguió durante días. No podía dormir bien. Todo lo que comía me sabía raro. Y lo peor era la sensación de impotencia. Había estado en esa casa, había visto la caja, la había olido, y sin embargo me había ido. La había dejado allí, funcionando, como si fuera un lugar más en mal estado en medio de la ciudad. Empecé a repasar mentalmente cada detalle de ese día, intentando recordar si había oído algún ruido procedente de atrás, si había visto algún movimiento extraño. Pero todo estaba en silencio, un silencio denso y tenso, como si alguien estuviera dentro pero no pudiera hablar. La idea de que pudiera haber habido una víctima viva mientras yo estaba allí me dejó sin aliento. ¿Y si hubiera insistido más? ¿Y si me hubiera ido a otra habitación? Semanas después llegó la noticia. Titulares en la radio, luego en la televisión. Una pareja arrestada en Ecatepec por asesinato, ocultar un cuerpo y vender carne humana como comida callejera. Casi se me para el corazón cuando me mostraron la casa. Era la misma fachada, la misma puerta torcida, el mismo lugar donde había estado. Y allí estaba ella, esposada, con la misma mirada vacía y el mismo delantal que había visto en el mercado. Empecé a temblar solo de escuchar el nombre del barrio. La policía había encontrado los restos de varias mujeres en la parte de atrás, enterradas y parcialmente cocidas. Había ollas, bolsas, sartenes. La descripción era tan absurda que parecía una película. Pero sabía que no era ficción, porque había estado allí, y lo había sentido, y lo había dejado existir durante días. Con cada nueva actualización del caso me sentía más culpable. Habían identificado a algunas de las mujeres por sus placas, incluida la joven de mi informe. ¿Estaría ya muerta cuando llegué? ¿O seguía viva esperando ayuda que nunca llegó? Esta duda me corroe hasta el día de hoy. Me tomé un descanso del trabajo por un tiempo. Ya no podía visitar casas ni hablar con los familiares de los desaparecidos. Era como si el olor de esa casa me hubiera impregnado. Y cada vez que alguien decía, ¿cómo es que nadie se dio cuenta?, yo solo pensaba, me di cuenta. Estaba allí, vi, pero no pude detenerlo. Y eso es lo que más me atormenta, porque el horror no estaba escondido en un sótano oscuro. Estaba allí, disfrazado de normalidad, sonriendo, vendiendo comida en la esquina. Hasta el día de hoy evito pasar por ese mercado. Cuando el olor a tamales se extiende por el aire, se me revuelve el estómago al instante. Y a veces, en medio de la noche, me despierto con esa sensación asfixiante de ser observado, como si ella todavía estuviera allí, con esa sonrisa contenida, esa actitud tranquila de quien sabe que nadie sospechará nada. He pensado en mudarme, he intentado olvidar, pero no hay manera, porque eso me demostró que el mal puede vivir al lado, cocinar frente a ti, servirte la comida y seguir sonriendo. Y tú no te darás cuenta, o peor aún, te darás cuenta, y no podrás hacer nada a tiempo. Se suponía que sería un viaje más a casa, un día normal, algo agotador, con mucho trabajo y muchas cosas en la cabeza. Tomé el minibús en la misma parada de siempre, a última hora de la tarde, rumbo a San Pablo. Era casi de noche, estaba vacío. Solo íbamos el conductor y yo. No llevaba uniforme, pero a veces pasa, así que no le presté mucha atención. Lo que realmente me molestó fue cómo me miró al subir. No era solo una mirada curiosa, era como si ya me estuviera esperando. Me senté lejos de él, mirando hacia la puerta con la mochila en el regazo. Me puse los auriculares, pero no perdí de vista la carretera. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no seguía la ruta habitual. Se desvió por una calle lateral oscura que sabía que no estaba en la ruta. Intenté fingir que no me había dado cuenta, pero el corazón me latía con fuerza. Me quité los auriculares y le pregunté a dónde iba.
Dijo que el autobús tenía un problema con los frenos y que necesitaba parar en un lugar seguro. Su voz era tan tranquila como si lo hubiera ensayado. Cuando giró hacia una calle desierta, todo mi cuerpo empezó a gritar por dentro. Detuvo el vehículo, tiró lentamente del freno de mano y se volvió hacia mí con una sonrisa extraña. Dijo que podía bajar tranquilamente, que tardaría un rato. Pero no era una invitación, era una trampa. Le dije que prefería esperar dentro, que todo estaba bien. Su expresión cambió al instante. Su sonrisa se tornó dura y vacía. Salió de la cabaña y caminó lentamente hacia atrás como si eligiera el momento oportuno. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cerrado las puertas. El pánico se apoderó de mí. Miré a mi alrededor. No había nadie en la calle, ni casas cerca. Se detuvo a unos 2 metros de mí y sacó un machete de su camisa. Dijo, en voz baja, que no necesitaba gritar y que si cooperaba terminaría rápido. Mi cuerpo se paralizó. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Pensé en rezar, pensé en mi madre, pensé que iba a morir allí mismo, sin que nadie se enterara. Pero por pura suerte o instinto, recordé que llevaba gas pimienta en el bolso. Venía despacio, con seguridad. Cuando se acercó lo suficiente, saqué el gas y le disparé directo al ojo. Gritó e intentó agarrarme, pero lo esquivé y corrí a la cabaña. Cerré la puerta con llave y sin saber cómo solté el freno y pisé el acelerador. El minibús dio una sacudida y se desvió un poco, pero siguió adelante. Temblaba tanto que apenas veía la calle, pero seguí conduciendo como pude. Solo quería salir de allí, llegar a algún lugar con gente. Fue en ese momento que vi un coche de policía aparcado más adelante, cerca de un bar. Empecé a tocar la bocina como un loco, a hacer señales con las luces, haciendo todo lo posible por llamar la atención. La policía llegó corriendo al ver que una mujer conducía el minibús, presa del pánico y sola. Uno de ellos sacó su arma, pensando que yo podría estar involucrado en algo, pero en cuanto salí gritando y llorando, la escena se aclaró. Apenas podía explicarlo, solo señalé hacia atrás y repetí: Intentó. Corrieron hacia el vehículo y encontraron al hombre todavía en el suelo, con la cara cubierta de pimienta y el machete tirado cerca del asiento. Fue una pesadilla. Tras tranquilizarme un poco, me llevaron a la comisaría y confirmaron lo que ya sospechaba. El vehículo era robado y el tipo tenía un amplio historial por agresión, intento de violación e incluso una orden de arresto abierta. En la comisaría, mientras llenaba el papeleo, el agente me dijo que probablemente había salvado mi vida y quizás la de otras mujeres, pero oír eso no me alivió. De hecho, fue entonces cuando me entró el pánico de verdad. Me di cuenta de que todo podría haber terminado de otra manera, cómo un simple paseo a casa se había convertido en una carrera por la supervivencia. Lo que más me destrozó fue saber que si no se hubiera equivocado con el spray, mi cara podría haber salido en un periódico unos días después como otra. Víctima más de feminicidio. No pude dormir durante muchas noches después de eso. Cualquier ruido me despertaba. Cualquier hombre que me mirara me ponía en alerta. Era como si el miedo se hubiera convertido en una sombra pegada a mi cuerpo. Después de ese día nunca volví a viajar sola en transporte público, ni de día, ni siquiera para trayectos cortos. Empecé a pedir aventón a amigos, a gastar dinero en apps e incluso a cambiar de ruta para evitar esa parada. El minibús fue confiscado como prueba y se informó brevemente en televisión, pero no mostraron mi nombre ni lo que realmente ocurrió dentro. Y aunque mucha gente piensa que solo fue un susto, ese menos mal que sobreviviste, siento que perdí algo. No fue solo el miedo de ese momento, fue la pérdida total de mi confianza en el mundo que me rodeaba. Hoy, cada vez que me subo a un coche con un hombre al volante, pienso en una vía de escape. Siempre. Me pregunto cuántas mujeres no tuvieron la misma oportunidad que yo. Cuántas no pudieron reaccionar. Y lo peor de todo es que nadie nos enseña a sobrevivir después. Nadie nos dice qué hacer con el trauma que se nos queda grabado. La gente te mira y dice: «¡Wow! ¡Qué valiente fuiste!». Pero no saben que hasta el día de hoy no puedo cerrar los ojos en un autobús sin recordar esa mirada vacía, ese cuchillo que se acercaba. Mi cuerpo sobrevivió, pero la parte que creía que la rutina era segura, murió ese día, y sé que nunca volverá. Llevo más de 10 años trabajando en instalación y mantenimiento de televisión por cable. He estado en todo tipo de casas imaginables, desde lujosas mansiones hasta chabolas improvisadas. Pero nada se compara con lo que viví ese día en Atizapán. Era una visita programada. Un hombre llamado Andrés había pedido ayuda con su señal de televisión, que se cortaba constantemente. La dirección parecía normal, un barrio tranquilo, una casa antigua, pero bien cuidada por fuera. Me recibió con mucha amabilidad, incluso demasiado. Era un hombre bajo y delgado, con ese aire solitario de abuelo.
Me ofreció café y me preguntó si quería quitarme los zapatos para no ensuciar el suelo. Hasta ese momento todo parecía normal, incluso demasiado educado si lo piensas hoy. Pero en cuanto entré en casa, noté un fuerte olor a humedad mezclado con algo agrio, de esos que se te pegan en la nariz. Todas las ventanas estaban cerradas y la luz que entraba era tenue. Al acercarme al televisor, me fijé en las paredes. Estaban cubiertas de fotos, de mujeres. Algunas parecían antiguas, otras más recientes, todas enmarcadas o pegadas con cinta adhesiva. Algunas parecían sacadas de revistas, pero otras eran extrañamente íntimas, como si las hubieran tomado sin que la persona se diera cuenta. Me dio un escalofrío. Intenté concentrarme en la tarea, pero la sensación de que algo andaba mal no hacía más que aumentar. Él seguía observándome, de pie en la puerta de la sala, como esperando mi reacción. Fui a la cocina a revisar el router, porque me dijo que el internet también estaba mal. Dentro, el olor era aún más fuerte. Había un armario entreabierto, y en el suelo, justo al lado del frigorífico, vi lo que parecía una caja de madera con la tapa torcida. Curiosa, miré rápidamente, y encima vi una especie de trampa para ratones casera. Pero lo que me llamó la atención fue que dentro había cables largos y oscuros. Parecían cabello humano. Sentí un escalofrío inmediato. Cerré la caja con cuidado con el pie y fingí no verla. Cuando me giré, él estaba allí, en la puerta con esa sonrisa vacía, como si lo hubiera visto todo. Le di las gracias rápidamente, fingí que necesitaba una pieza para el coche y que volvería en 5 minutos. Salí lo más rápido que pude sin correr, pero con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando subí a la furgoneta, cerré las puertas con llave y me quedé allí un rato, intentando averiguar qué había pasado. Llamé a la oficina, les dije que el cliente ya no estaba y les pedí que cancelaran el pedido. No les conté nada de lo que vi. No sé por qué. Quizás tenía miedo de parecer un loco. Quizás porque una parte de mí quería creer que había exagerado. Pero esa noche no dormí. No dejaba de darle vueltas a todo. Las fotos, el olor, la caja, su mirada. Algo en esa casa gritaba peligro sin decir una palabra. Y sabía que si me hubiera quedado dentro 10 minutos más, podría haber salido en una de esas fotos. Unos 4 días después, se supo la noticia. La vi por primera vez en un grupo de WhatsApp de técnicos. Alguien envió una foto de la casa con la cinta policial. Cuando leí el nombre, Andrés Filomeno Mendoza, se me entumecieron las piernas. Era él, el señor Andrés, quien me ofreció café, quien me miró con esa sonrisa serena mientras su casa escondía un verdadero infierno. Descubrieron restos humanos en cubos, congeladores e incluso enterrados en el patio trasero. Varias víctimas a lo largo de los años. Y lo que es más, tenían cuadernos con detalles absurdos como un diario enfermizo. ¿Qué hacía con los cuerpos? ¿Cómo se acercaba a las mujeres? ¿Cómo guardaba las piezas? No pude terminar de leer los artículos. Se me revolvió el estómago. Era el mismo lugar en el que había estado. La misma cocina. La misma caja. Estuve en shock durante días. Solo pensar que ya había hecho eso antes y que podría habérmelo hecho a mí era como sentir la muerte acechándome de nuevo. Porque había estado ahí dentro todo el tiempo, y lo único que necesitaba era un momento, un respiro. Después de eso no volví a trabajar durante semanas. Tenía ataques de ansiedad, pesadillas casi todas las noches. Mi esposa decía que debería estar agradecido de estar vivo, pero no era solo eso. También era culpa. La culpa de no haber hecho nada, de haber dejado esa casa como si fuera un trabajo de locos. ¿Y si esa mañana alguna mujer hubiera estado ahí dentro, viva, esperando ayuda? Eso me destrozó. Entré por la puerta, vi las señales, sentí el peligro y me fui. Después de ese día todo cambió. Nunca volví a entrar de la misma manera a la casa de un cliente. Hoy, antes de cada visita, imagino lo que podría encontrar dentro. Llevo un gas pimienta en el bolsillo y advierto a alguien de la oficina cada vez que me muevo. Puede parecer una exageración, pero solo quienes han experimentado el mal de cerca lo entienden. Andrés parecía un abuelo cualquiera, amable, tranquilo, incluso educado. Si mostrara una foto suya sin contexto, nadie creería lo que era capaz de hacer. Y quizás eso es lo que más me asusta hasta el día de hoy. El mal no siempre parece un monstruo. A veces lleva una camisa abotonada y te ofrece café con azúcar. No sé cuántas veces he repasado ese día. Si me hubiera equivocado de habitación, si hubiera aceptado el café, si él hubiera cerrado la puerta con llave, puede que ni siquiera esté aquí para contarlo. A veces me preguntan si me siento afortunada de haber salido ilesa, pero la verdad es que no me siento ilesa, porque algo se quedó allí, atrapado en esa casa, y algo más vino conmigo.
un miedo que no desaparece, una desconfianza permanente. Desde entonces nunca he podido mirar a un desconocido, sobre todo a un hombre mayor, sin pensar, ¿qué estará escondiendo? Tenía apenas 17 años en 1996 cuando empecé a trabajar en un taller de chapa y pintura en Naucalpan. Era mi primer trabajo serio, de esos que te dan para ayudar en casa y tratar de escapar de la calle. El dueño del taller, el señor Ramiro, era un tipo reservado, pero me trataba bien. Nunca me involucré en su negocio y él tampoco me preguntaba mucho sobre mi vida. Todo iba bien hasta ese extraño día en que dos hombres aparecieron alrededor de las 3 de la tarde. Llegaron en un coche oscuro sin placas y estuvieron un buen rato hablando con él en la trastienda. No pude oírlo todo, pero podía sentir la tensión en el aire. El señor Ramiro salió de ahí pálido como un papel. Me dijo que cerrara temprano y ni siquiera me miró a la cara. En aquel entonces, mi mejor amigo era Hugo, hijo de un llantero de barrio. Iba al taller casi todos los días para matar el tiempo, escuchar música conmigo y fumar a escondidas. La última vez que vi a Hugo fue la misma semana de aquella visita. Pasó por casa, como siempre, y me invitó a jugar a los arcades esa noche, pero estaba cansado y no fui. Al día siguiente desapareció. La familia lo buscó, puso carteles, lloró en la radio. Nada. 2 semanas después llegó un sobre a la puerta del taller. No tenía remitente. Dentro, envuelta en un paño sucio, había una oreja. Era humana. Don Ramiro la escondió rápidamente. Nos dijo que lo olvidáramos y que no se lo dijéramos a nadie. En el fondo sabía que tenía alguna conexión con esos hombres. La madre de Hugo incluso llamó a la policía, pero hicieron la chapuza de siempre. Lo anotaron, dijeron que investigarían y nunca volvieron. El señor Ramiro nos dijo que nos calláramos, que era peligroso y que la gente como nosotros no debía involucrarse en asuntos graves. En ese momento yo era solo un niño. Tenía miedo, mucho miedo, y por mucho que quisiera contárselo todo se me cortaba la voz. En el fondo sentía que si hablaba yo podría ser el siguiente. Empecé a caminar mirando a mi alrededor. Me desperté por la noche empapado en sudor frío, soñando con Hugo gritando mi nombre desde algún lugar oscuro. El sobre con solapa desapareció. Probablemente el señor Ramiro se deshizo de él, pero la imagen permaneció en mi cabeza. Sabía que no era una simple advertencia. Era un mensaje directo. Pasaron los años. Salí del garaje e intenté seguir adelante con mi vida, pero nunca volví a ser el mismo. Un día, ya de adulto, viendo un documental en la televisión, el nombre me impactó profundamente. Daniel Arismendi López, Mochaorejas. Un secuestrador cruel conocido por cortarles las orejas a sus víctimas y enviárselas a sus familias junto con sus exigencias. Cuando mostraron una vieja foto suya, sentado en un coche, se me heló la sangre. Era uno de los hombres que vi entrar en la habitación con el señor Ramiro aquella tarde de 1996. Me impactó profundamente. Había estado a pocos metros de uno de los criminales más violentos de México y me había callado. Y mi mejor amigo quizá pagó las consecuencias. Después de ese día, caí en un agujero del que nunca pude escapar del todo. Empecé a preguntarme si Hugo había sido secuestrado por error, si el objetivo era alguien del taller o si simplemente había aparecido en el momento menos oportuno. Lo que más me tortura es pensar que tal vez pasó días vivo, sufriendo, esperando ayuda. Y yo lo sabía. Vi lo que nadie quería ver, pero no dije nada. Me escondí en silencio. Y la verdad es que incluso de adulta, incluso después de más comprender un poco mejor el mundo, sigo sin saber qué habría hecho de otra manera. A veces pienso que si hubiera abierto la boca, yo también habría muerto. Otras veces pienso que tal vez podrían haberlo salvado. Nunca lo sabré. Hoy en día vivo una vida aislada. No estoy casada, no tengo hijos y apenas hablo con nadie de entonces. Me mudé a otro estado e incluso evito acercarme a talleres o salas de juego. Todo me recuerda a ese año. En algún rincón de mi mente, Hugo sigue siendo mi mejor amigo. Ese chico que se reía a carcajadas y le robaba los cigarrillos a su padre. Pero en otro rincón es un grito atrapado. Un grito que nunca escuché realmente por mi cobardía. He intentado escribir cartas a su familia, he intentado explicarles, pero nunca tuve el valor de enviarlas. El tiempo no cura ciertas cosas, solo nos hace aprender a vivir con la carga. A veces me pregunto cuántas otras personas se cruzaron con ese monstruo y también guardaron silencio. Gente sencilla, como yo, que por miedo o ignorancia no percibimos señales que hoy serían obvias. El rostro de Mochaorejas no era el de un psicópata, era el de un hombre común y corriente. Un traje barato, el pelo peinado hacia un lado, una mirada fría, pero nada fuera de lo común. Y eso es lo que más me asusta hasta el día de hoy.
Cómo el mal puede esconderse en lo que parece inofensivo. Cómo puedes estar sirviéndole café a un asesino o dándole los buenos días a alguien que ya ha destruido decenas de vidas. Aprendí esto desde mi pequeño y lo pagué caro, porque una vez que lo ves, no hay forma de dejar de verlo. No cuento esta historia para buscar compasión, ni perdón. La cuento porque a veces guardarme todo solo pesa demasiado, porque incluso después de todo este tiempo, hay días en que todavía me despierto con la cara de Hugo destellando en mi mente y con la pregunta que nunca desaparece: ¿y si hubiera hecho algo? Quizás, en el fondo, solo intento expresar esto de la única manera que puedo, escribiendo aquí, anónimamente, porque mi verdadera voz, esa ha estado atrapada desde 1996, y sinceramente, no creo que vuelva a salir. Esta historia es de 2016, pero todavía me despierto en mitad de la noche con toda la escena repitiéndose en mi cabeza como si acabara de ocurrir. En aquel entonces trabajaba a tiempo completo como conductor de un servicio de transporte. Trabajaba turnos dobles y conocía casi toda la ciudad como un profesional. Algunos se quejaron del servicio, pero a mí me fue bien, hasta esa noche. Conseguí un taxi en un barrio céntrico. Eran alrededor de las 10 de la noche. La pasajera era una joven rubia, con un acento marcado. Se presentó como María. Parecía tranquila y educada, pero visiblemente nerviosa. Dijo que quería ir a un hotel en la zona norte. La ruta era sencilla, pero no tardé mucho en darme cuenta de que algo andaba mal. Un coche negro con cristales tintados y sin matrícula apareció detrás de nosotros justo después de girar hacia la segunda avenida. Al principio pensé que era una coincidencia, pero me seguía la pista, manteniendo la distancia. Cuando cambié de carril, él también lo hizo. Cuando aceleré, hizo lo mismo. María también lo notó. Se giró discretamente y me preguntó, casi en un susurro, si creía que era seguro. Dije que intentaría cambiar de rumbo y giré hacia una calle más transitada, pero fue inútil. El coche negro siguió adelante. Mi corazón ya latía con fuerza. Sabía que algo malo estaba a punto de suceder. Simplemente no sabía que sucedería tan rápido. En una intersección más tranquila, el coche negro se metió en el mío. Uno de los tipos salió con la cara tapada y una pistola en la mano. Otro apareció del lado del copiloto y le dijo a María que saliera. Ella se quedó paralizada. Intentó sujetarse el cinturón de seguridad, pero el tipo tiró de la puerta con fuerza y la sacó como si fuera una bolsa de basura. Intenté salir para detenerlo, lo juro, pero me dieron en la cabeza con la culata de una pistola que me tiró hacia atrás en el asiento. En segundos desaparecieron con ella dentro del coche, dejándome el parabrisas roto y la mente hecha pedazos. Intenté levantarme y escribir algo, correr tras ellos, pero no pude. El dolor, la conmoción, el miedo, todo me paralizó. Llamé a la policía, temblando, sin poder siquiera hablar bien. La policía llegó casi 20 minutos después. Hicieron preguntas y tomaron notas, pero en el fondo sabía que nada de eso la traería de vuelta. Pasé la noche en la comisaría, repitiéndolo todo 1000 veces, con el sabor a sangre en la boca y una culpa que ya empezaba a crecer en mi pecho. 3 días después, lo vi en las noticias. María había sido encontrada muerta en un terreno baldío, con signos de violencia absurda. Su rostro desfigurado, su cuerpo cubierto por una sábana sucia. Apagué la televisión enseguida y lloré como una niña, porque estaba allí. Vi cómo empezaba todo. Podría haber hecho algo antes. Podría haberme dado cuenta antes. Podría haber dado la vuelta, acelerar, estrellar el coche, no sé. Cualquier cosa. Pero no lo hice. Y esa es la parte que nunca desaparece. Después de eso nunca más pude conducir. Intenté regresar 1 o 2 veces, pero cada pasajero que subía al coche me hacía revivirlo todo. Empecé a ver sombras en los retrovisores, a oír pasos donde no había nadie. Poco después me mudé a otra ciudad. Me deshice del coche, del móvil del trabajo, de todo lo que me recordaba aquella noche. Pero olvidar no es algo que pase. Puedes cambiar de dirección, de nombre, de vida, pero eso no borra la sensación de que podrías haber hecho más. Porque en el fondo, lo peor no fue presenciar un crimen. Lo peor fue sentir que algo andaba mal y aún así no actuar con la fuerza suficiente para evitarlo. La policía nunca me dio una respuesta. Dijeron que estaban investigando, que había sospechosos, pero nunca arrestaron a nadie. María se convirtió en una estadística más, y yo en un hombre silencioso, consumido por la culpa. A veces me encuentro repasando ese viaje en mi mente, como si pudiera haberlo hecho de otra manera. Cambié de rumbo, aceleré, escapé, y al final ella sobrevivió. Pero eso solo está en mi cabeza. En la vida real fui lento, y ella murió. Llevo eso conmigo todos los días. Y lo peor, nadie lo entiende. Todos quieren seguir adelante, olvidar,
decir que no fue mi culpa, pero sé lo que vi y sé lo que no hice. Hoy en día vivo aislado, hago trabajos esporádicos desde casa, apenas hablo con nadie, evito salir después de las 7 de la noche. No es solo miedo a los demás, es miedo a mí mismo, miedo a mi parálisis, a mi cobardía. Ese momento se congeló dentro de mí, como una herida abierta que nadie ve pero que nunca sana. He probado la terapia, he probado la religión, he intentado olvidar, pero todo vuelve cuando cierro los ojos. El coche negro, la mano que tira de ella, el golpe en la pistola, la puerta cerrándose. Es una película que nunca se detiene, y peor aún, es una película sin final feliz, porque aunque estoy vivo, aunque escapé, la parte que importaba me fue arrebatada. Escribo esto hoy como un llanto que ha estado atrapado durante años. No espero que nadie me perdone ni que me comprenda. Solo quería por una vez expresar con palabras lo que me destrozó por dentro. Quizás alguien lea esto y se dé cuenta de que a veces el mal no viene con aviso. Llega en un coche disfrazado a escondidas. Y si sientes que algo anda mal, escucha, reacciona, haz lo que sea necesario, porque yo no lo hice, y eso me persigue hasta el día de hoy. María no debería haber muerto, pero murió, y yo nunca volví a ser la misma. Nunca he sido de meterme en peleas ajenas. Como ballet parking en un antro de Naucalpan, siempre he aprendido a ser reservado, a hacer mi trabajo y a no llamar la atención. Pero esa noche no pude. Era una fiesta enorme, llena de famosos, música a todo volumen y bebidas a raudales. De esos eventos en los que los guardias de seguridad fingen no ver nada. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras esperaba a que los coches se fueran lentamente, oí gritos detrás del local. Fui a ver qué pasaba y me encontré con una escena que jamás podré borrar de mi mente. Un hombre golpeando furiosamente a una mujer que yacía en el suelo. Sin piedad. Era Fofo Márquez, ese influencer con muchísimos seguidores, un coche importado y una actitud arrogante. Y nadie hizo nada. Grité, intenté intervenir, pedí ayuda. Solo aparecieron los guardias de seguridad para silenciar el incidente. Querían mandarme lejos, decir que no era mi problema, pero no acepté. Llamé a la ambulancia y los acompañé al hospital. La mujer estaba inconsciente, cubierta de sangre. Al día siguiente me citaron a declarar. Les conté todo lo que vi, di mi nombre, lugar y hora. Sabía que no sería fácil, pero pensé que al menos esta vez alguien con dinero y fama respondería por sus actos. Lo que no esperaba fue lo que pasó después. Después de mi testimonio, mi vida se convirtió en un infierno. Primero, recibí miradas extrañas, luego mensajes anónimos en mi celular. Amenazas cortas pero directas. No sabes con quién te estás metiendo. Nunca pensé que mi vida daría un vuelco por hacer lo correcto. Trabajo como ballet en un club de lujo en Naucalpan, un lugar para gente rica y presumida que se cree capaz de todo. La mayoría de los que estamos ahí sabemos cómo funciona. Vemos, oímos y fingimos no haber visto nada. Pero esa noche algo me hizo reaccionar. Era una fiesta privada, de esas que parecen de telenovela. Coches importados, bebidas caras, influencers por todas partes. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras esperaba a que salieran los últimos coches, oí un ruido fuerte atrás, como un grito ahogado. Fui a ver qué era, pensando que podría ser alguna pelea, pero lo que encontré fue otra cosa. Era Fofo Márquez, el de las redes sociales, pateando a una mujer que estaba tirada en el suelo como si estuviera golpeando una bolsa de basura. Ella estaba inmóvil, acurrucada, y él gritaba maldiciones, sudando, como si hubiera perdido completamente el control. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien haciendo algo, pero solo había 2 guardias de seguridad fingiendo mirar sus celulares. Nadie se movía. Grité, pedí ayuda, y entonces apareció alguien para calmar la situación. Intentaron apartarme diciendo que era un malentendido y que era cosa de pareja, pero la mujer apenas podía respirar. Agarré mi celular y llamé directamente a emergencias, aunque intentaron convencerme de que no lo hiciera. La acompañé en la ambulancia y me quedé en el hospital hasta que llegó alguien de su familia. Al día siguiente me llamaron para declarar, y ahí comenzó la verdadera pesadilla. Pensé que había hecho lo correcto, pero hacer lo correcto en México tiene un precio. Al principio pensé que las amenazas eran solo presión. Recibí unos mensajes extraños en mi celular unos días después del testimonio, como hablas demasiado y todavía hay tiempo para desaparecer. Se los mostré a la policía, pero dijeron que no eran suficientes para investigar. Seguí yendo a trabajar, pero siempre estaba mirando a mi alrededor. Noté que me seguían, sobre todo cuando salía tarde. Uno de los guardias de seguridad del club, que ni siquiera me había hablado antes, empezó a mirarme de forma extraña.
como si hubiera roto algún código de silencio. Pero lo peor estaba por venir. Un lunes por la mañana encontré a mi perro muerto en el patio trasero. Lo habían envenenado. La forma en que dejaron el cuerpo, con una nota debajo que decía «Eres el siguiente», me hizo comprender que no se trataba de una simple intimidación. Era algo personal. Fue entonces cuando entré en pánico. Dejé de salir solo, cambié mis rutas y empecé a dormir mal. Mi esposa empezó a tener ataques de ansiedad y mi hijo pequeño no dejaba de preguntar por qué Rex ya no estaba en el jardín. La policía, una vez más, dijo que investigarían, pero que tenía que entender que mi testimonio estaba molestando a los adultos. En otras palabras, estaba solo. Empecé a tener miedo de todo, de tocar el móvil, de abrir la puerta, incluso de arrancar el coche. Sabía que en cualquier momento alguien podría estar esperándome a la vuelta de la esquina. Pero incluso con todo el terror que rodeaba mi casa, decidí no dar marcha atrás. Me mantuve firme en mi testimonio. Había visto a ese cabrón golpear a esa mujer con tanta rabia que no podía fingir. Si me hubiera quedado callado, habría estado de acuerdo. El día del juicio fue uno de los más tensos de mi vida. Había dormido mal durante semanas, soñando con disparos, emboscadas y mi familia llorando en el velorio. Llegué escoltado mirando a mi alrededor e incluso dentro de la sala me sentí vulnerable. Fofo estaba allí, con esa mirada burlona, rodeado de abogados y personas que aún le sonreían como si nada hubiera pasado. Pero fui hasta el final. Lo conté todo con detalle, sin tartamudear. Fui el único de todos los que presenciaron el ataque que tuvo el valor de hablar. Los demás fingieron no recordarlo o no lo vieron bien. Cuando llegó el momento de salir de la sala, me escoltaron hasta el coche, pero mi corazón seguía latiendo aceleradamente. Sabía que aún no era el final, y no fue así. En los días siguientes mi nombre, mi cara e incluso mi dirección empezaron a circular en redes sociales. Algunos me llamaban mentiroso, otros héroe, pero la mayoría solo quería silenciarme. Empecé a recibir llamadas anónimas, bocinas frente a mi casa por la noche, gente parada en la esquina que nunca había visto. Mi hijo empezó a tener miedo incluso de ir a la escuela. Mi esposa tuvo que dejar su trabajo por un tiempo. Ya no se trataba solo de justicia, sino de supervivencia. Vivir así nos estaba matando lentamente. Incluso con la condena confirmada, la sensación era que la impunidad seguía vigente, como si hubiera cambiado de ropa y de ubicación. Fue entonces cuando tomamos la decisión más difícil: dejarlo todo atrás. Vendí el coche, dejé mi trabajo y me mudé a otra ciudad sin decírselo a nadie. Empezamos de cero, con un historial limpio y una rutina que se borró. Ninguno de nuestros vecinos sabe qué pasó. Mis documentos siguen igual, pero por dentro siento que enterré una parte de mí. A veces mi mujer me mira en silencio como preguntándome si valió la pena. No sé qué responder. Se hizo justicia, sí, pero el precio fue demasiado alto. Enterramos a un perro, abandonamos nuestra casa y arrastramos una tensión que no desaparece ni con la puerta cerrada y todas las luces apagadas. Vivir con miedo se ha convertido en la nueva normalidad, y sin embargo, lo haría todo de nuevo, porque lo que vi esa noche fue monstruoso. Y nadie, ni siquiera los ricos, famosos o seguidos por millones, puede tener vía libre para destruir la vida de alguien de esa manera. Lo que me atormenta no es solo lo que pasó, sino el silencio de los demás. Aquellos que vieron y miraron para otro lado. Aquellos que sabían y fingieron no saber. Esos, para mí, son cómplices. A veces me pregunto cómo sería si me hubiera quedado callado como todos ellos. Tal vez todavía estaría en ese club, todavía con mi perro. Todavía viviendo una vida normal, pero cada vez que surge esa duda, recuerdo el rostro de esa mujer tirada en el suelo. Y entonces sé que aunque estaba destrozada, elegí el lado correcto. Hoy llevo una vida tranquila. Trabajo como asistente en un taller sencillo, evito las redes sociales y no le cuento nada a nadie. Mi esposa y mi hijo también se han adaptado al silencio. A veces siento una profunda tristeza, como si lo hubiéramos perdido todo a cambio de nada. La reputación del agresor aún resuena, incluso después de la condena. Siempre hay alguien que dice que lo trataron injustamente, que exageró, que fue una trampa. Y eso duele, porque estuve allí, vi la sangre, vi la desesperación, y sé que si no hubiera hecho nada, probablemente nadie lo habría hecho. Se hizo justicia en el papel, pero aquí la sensación es que el sistema sigue haciendo la vista gorda cuando el agresor tiene dinero. Escribo esto con cuidado, a escondidas, sin nombres, completos, sin detalles que me identifiquen, porque incluso después de todo sigo sintiéndome vigilada. No sé si el miedo desaparecerá alguna vez, pero sé que la cobardía ajena nunca me silenciará.
Cuento esta historia porque alguien necesita decir que todavía hay gente dispuesta a afrontar el precio de hacer lo correcto, aunque el precio sea su propia paz, aunque al final solo podamos vivir si fingimos que hemos desaparecido del mapa, porque aquí, en México, la verdad no te protege, pero ocultarla, eso te condena para siempre.